Enlace Directo, conversando con la senadora Antares Vázquez Alatorre. El tema de la violencia en el estado de Guanajuato. Guanajuato se encuentra entre dos crisis verdaderamente alarmantes, como otras partes del país. Sin embargo, hay que decir que Guanajuato comenzó otra vez el mes de mayo siendo el estado con la mayor cifra de homicidios dolosos en la República Mexicana. El lugar donde se perpetra el robo al huachicol, el lugar donde se perpetra una tremenda violencia contra niños, estudiantes, mujeres y personas, ha sido una cifra verdaderamente alarmante, donde cada 24 horas alcanzamos prácticamente un centenar de personas asesinadas en la entidad. Es verdaderamente grave lo que está sucediendo, porque las personas ahora se encuentran en resguardo en su casa por las medidas que ha implementado el gobierno federal y estatal para prevenir el contagio, para prevenir el alza de esta pandemia en nuestra entidad. Pero a pesar de tener esta situación de control social por la pandemia, pues lo que hemos visto, lo que deja ver, es que hay una falta de estrategia de seguridad pública, porque no se puede atacar verdaderamente, reducir esta situación de asesinatos que ocurren en el estado de Guanajuato con todo lo que conlleva, las extorsiones, el robo a vehículos, a casas, habitación, etcétera. Es una situación verdaderamente delicada. Pero para ir punto por punto, porque hay varias aristas que analizar, una de las situaciones más importantes que tenemos que discutir es justamente el pronunciamiento que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la firmeza que él tiene de que las fuerzas militares vengan a suplir responsabilidades de las fuerzas de la policía. Cuando él estuvo en contra mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo que estuvo como opositor al régimen, en que las fuerzas militares no tuvieran incidencia en responsabilidades de la Policía Federal o municipal. ¿Qué pasa con este pronunciamiento? No es un pronunciamiento nuevo. Y déjame decirte que también lo están manipulando la derecha como es de costumbre. Porque resulta que nosotros encontramos cuando llegamos un país militarizado, lo militarizó Calderón y le siguió. Ajá. Así estaba el ejército en la calle y la marina también en la calle. Sí. Nosotros el año pasado hicimos una reforma constitucional que fue sumamente polémica, que trabajamos en un ejercicio de parlamento abierto y que al final fue aprobada por el 100% de los legisladores. Todos los partidos, o sea, fue una votación unánime en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y después los 32 congresos del país aprobaron esta reforma para la creación de la Guardia Nacional. Y además, este asunto de que el ejército permaneciera en la calle está en esa reforma en uno de los artículos transitorios. Ah, es cierto. No es cierto que ahora lo decretó. Era de forma paulatina y diferida retirar las Fuerzas Armadas. Transitorios que el ejército iría gradualmente volviendo exactamente. En 5 años. Fue lo que acaba de publicar ahora la Sedena, pero es desde el año pasado y aprobado por todititititas las fuerzas políticas sin ninguna oposición. ¿Por qué se puso? Y ahora quieren distorsionar lo que ha venido sucediendo. Ahora lo quieren distorsionar porque así son. ¿Y esto por qué está como un transitorio? Precisamente para regresar al ejército a los cuarteles, porque no podíamos, en la situación de vulnerabilidad que estamos las mexicanas y mexicanos, regresar al ejército, a los cuarteles, y entonces la Guardia Nacional está en proceso de formación, todavía no tiene los elementos suficientes para dejarla solita en esas tareas, y entonces gradualmente el ejército y la marina irán regresando a los cuarteles. Esto es lo que dice el artículo transitorio y es lo que dice el decreto que ahora se hizo público. Pero es muy importante decir, transitoriamente, porque además antes estaba el ejército en la calle y la marina en la calle de manera ilegal.
en la reforma que nosotros establecemos y en ese artículo transitorio dice que transitoriamente el ejército, las Fuerzas Armadas en general, podrán estar cumpliendo tareas de seguridad pública. Es decir, realizamos eso, es cierto. además, con una forma regulada, que tienen que estar vigilados y atendiendo situaciones de derechos humanos. Entonces, Sí. no, mira, usan cada cosa, de veras, son de risa, porque eso, ahí están las votaciones en el Senado y en el Congreso del Estado de Guanajuato, y en todos Sí, es cierto. votaron a favor, así que no vengan ahora con que a Chuchita la bolsearon. Entonces, no. Y el tema importantísimo para nosotros en Guanajuato es que Guanajuato es el único estado que no está mejorando en tareas de seguridad pública, porque el último informe de seguridad que hizo el presidente en una de las mañaneras presentan como la tendencia que venía a la alza en todo el país desde 2015, a partir de diciembre de 2018 empezó a estabilizarse y luego empieza gradualmente, muy ligeramente a la baja. Sigue la cosa muy grave, pero empieza la tendencia a disminuir, excepto en Guanajuato. Guanajuato ha sido reiteradamente el primer lugar en homicidios dolosos. Primer lugar. Y además, desde Peña Nieto. Una de las cuestiones fundamentales es que somos primer lugar desde 2016. No es de que culpa de Andrés Manuel, porque eso es lo que dicen aquí los panistas. Desde 2016, Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos y además ha llegado a aportar hasta el 30% de los homicidios diarios en el país. O sea, de los 32 estados, Guanajuato representa entre el 20 y el 30%, dependiendo del día, de los homicidios de todo el país. ¿Cómo va a ser esto? Es decir, la mayor parte de los homicidios se concentran en 3 o 4 estados y Guanajuato, por supuesto, punteando. Ese es el tema que tenemos que atender y que tiene que ver con la complicidad de autoridades locales y que tiene que ver con autoridades locales. Porque además déjame decirte que el gobierno de México, el único, te decía, la Guardia Nacional está en proceso de formación, pero Guanajuato es estado privilegiado en eso y ya tiene el total de Guardia Nacional que le toca, tiene Marina, que somos el único estado no costero que tiene a la Marina trabajando aquí, y el Ejército. Y aún así, tenemos esta situación porque desde las fuerzas estatales y de las municipales, las cosas no mejoran. No. Aquí estamos. Totalmente corrupta la policía municipal. Y la FESPE no da garantías, no da... No, la estatal la gente ve a la FESPE y corre. No, le tienen pavor. Y lo que ha venido pasando también en este último periodo es la situación de crisis que están viviendo en los cerezos principales en el estado de Guanajuato. En el de Valle de Santiago, en el de Celaya, una situación de motines, de violencia adentro, que nos está dejando ver la falta de resguardo, la falta de control en las calles, primero para resguardar la seguridad pública de los ciudadanos, pero también en la situación de los cerezos. No hay orden, ni hay seguridad para todas las personas que habitan ahí. Es una situación verdaderamente crítica. ¿Qué te apremia en esta situación, esta lectura que tú haces de la crisis que se vive en el Cerezo 1000 en Valle de Santiago, en el Cerezo de Celaya? Los familiares han venido a pedir y a alertar la situación tan crítica que se está viviendo ahí, donde pues los familiares que se encuentran ahí resguardados están en una situación de vulnerabilidad extrema, pero hay opacidad en esta información. Han tratado de silenciar lo más que se pueda este caso y exhibe varias cosas muy graves. Primero, lo que dices de la falta de control absoluto que tienen las autoridades estatales sobre esos cerezos que son de su competencia, porque hay aparte otros centros federales, ¿no? Que es en el caso de Ocampo que hay aquí. Pero otra cosa que se exhibe es cómo tipifican los delitos. Porque resulta que ellos hablan, todo el tiempo dicen, es culpa del presidente de la República. Sí, es culpa de la Federación. Graves, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué gobiernan? Sí, pero primero, todos los homicidios, cualquier homicidio es del fuero común, o sea, les toca a ellos. Todos. Hasta después se tipificará si estaba vinculado o no la persona a crimen organizado y entonces hasta entonces se convierte en un delito federal, si fuera el caso.
Pero todo lo que tiene que ver con crimen organizado se tiene que denunciar al Ministerio Público Federal y no lo hacen. Lo que se está exhibiendo en el Cerezo 1000 de Valle de Santiago a través de estos videos que los propios reos han estado difundiendo es que... Y es el estado de Guanajuato, lo tiene que... Y el estado de Guanajuato tiene a gente tipificarlo. Vinculada con el crimen organizado en un cerezo que es del orden estatal para presos del fuero común. Y no lo tipifican para el fuero federal porque saben, porque son cómplices de esos cárteles y saben que en la cárcel federal les va a ir de una manera diferente. Entonces los tienen allí arriesgando al resto de los presos que sí son del fuero común. Entonces, esta situación que se está viviendo en los cerezos estatales exhibe la ineficiencia y la complicidad de las autoridades estatales en materia de seguridad también. Porque, a ver, tú dime, es muy claro lo que se ve en esos videos. Están los de un cártel gritándole a los del otro. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo las gentes de los cárteles allí? ¿Qué hacen allí? ¿Por qué no los metieron a la cárcel allá? Y esto fue lo que... exactamente. Con un Ministerio Público Federal. No los presentan ante sus propios ministerios públicos. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando ha habido operativos conjuntos con fuerzas federales, por ejemplo, con Guardia, antes de que hubiera Guardia Nacional, cuando había con el Ejército y con la Marina, que el Ejército y la Marina no tenían la posibilidad legal de presentar ellos a un preso, sino que lo tenía que hacer la FESPE, lo agarraban las fuerzas federales y la FESPE lo presentaba, siempre los tenía que liberar el juez federal porque estaba mal en la carpeta de investigaciones presentada. Entonces, son esas cosas que pasan en Guanajuato y por eso seguimos como estamos. Esto dejó en evidencia justamente esta hipocresía de discurso. Exactamente. Donde este tema del crimen organizado le compete directamente a la federación, pero las autoridades del Estado no están cooperando y dejan al descubierto la hipocresía cuando vemos la evidencia total del control de estos dos grupos criminales ahí incidiendo en la violencia que se perpetran en estos cerezos. Exactamente. Entonces, hay mucho que la ciudadanía guanajuatense tenemos que exigirle al gobierno, que se dedica nada más a temas electorales y a resguardar sus complicidades y sus corruptelas. Entonces, nosotros tenemos que estar exigiendo, porque no es justo que las y los guanajuatenses paguemos por esto. Pocos señalamientos y poca alarma hay respecto al fracaso que ya quedó evidente ante toda la ciudadanía, ante todo el país, el fracaso del golpe de timón del gobernador Diego Sinué y la falta de iniciativa para implementar otra estrategia, para pronunciar otra estrategia, no hay. La comunicación con la ciudadanía totalmente fracasamos y no sabemos qué hacer al respecto. Exactamente, así es. Así es, entonces son muy buenos para campañas pagadas con recursos públicos, pero muy malos para gobernar, ¿eh? Hemos visto un gran gasto en publicidad con este tema de la pandemia, pagando primeras planas, haciendo la publicidad del hospital. De eso que han estado haciendo de publicidad. ¡Ay! Se metieron al INSABI, pero somos el mejor sistema de salud del país. ¿Y sabes qué han estado haciendo en plena epidemia? Están despidiendo personal de salud que es muy escaso por expresar opiniones contrarias al gobierno. Esto quiere decir que dedican gente pagada por el gobierno del estado a estar espiando las redes sociales de médicos, enfermeras, enfermeros, médicas. Fíjate nada más. Y los corren por algún comentario que puedan han corrido a ya más de cerca de 1,000 personas cuando estamos en una carencia de personal de salud. Y pero además está la instrucción de que no se les reinstale, que se les pague todo como despido injustificado, y en la Junta de Conciliación y Arbitraje que tiene dominada el gobernador, por supuesto es de él, entonces no prosperan esos juicios. Y así tenemos en el sector salud y en el sector educativo, porque son las partes de la burocracia, por decirlo así, del Estado, que como requieren una competencia técnica, no necesariamente son sus leales como le hacen en todas las demás dependencias de gobierno, que solo los cuates están.
Entonces, cualquier disidencia es aplacada a una costa de la salud de las y los guanajuatenses. Una situación crítica totalmente. Así ¿Algo es. más que quisieras agregar antes de irnos, senador Antares Vázquez Alatorre? Pues mira, a mí me gustaría insistirles a todos, a todas las que ven este programa, que por favor se queden en casa, que mantengan las medidas de higiene básica, que ese lavado de manos es fundamental. Ese lavado de manos es muy importante, hay que lavarse las manos 20 veces al día, cada vez que uno toque una superficie extraña. Hay que salir solo a las cuestiones necesarias, ir a comprar alimentos, cuestiones básicas, y mantenernos en casa para que esto pueda pasar de una manera un poco menos agresiva para nosotras y nosotros. Hay que cuidarnos en familia, cuidar a las y los adultos mayores porque son muy vulnerables y pues estar atendiendo las medidas que se anuncien. En las próximas semanas vamos a estar viendo cómo se va a ir reactivando poco a poquito la actividad, no todos de un jalón y no en todas partes de un jalón, porque vamos a ir a lo que se ha llamado ahora la nueva normalidad. Es decir, no crean que vamos a regresar a como estábamos en enero. Ya seguimos igual. Tenemos que seguir con todas las precauciones, vamos a ir reintegrándonos a las actividades de una manera gradual y con todos los cuidados posibles. Entonces, para que se queden en casa todavía. En Guanajuato, esto aún no termina. Muchísimas gracias, senador Antares Vázquez Alatorre, por haberse enlazado con nosotros para entablar esta conversación aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Muchas gracias, Eric, y saludos a todas y a todos. Y muchas gracias a usted que nos sintonizó por este medio. Yo soy Eric Javier Huerta y espero verlo pronto en otra emisión en directo aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Hasta pronto.